Seguimos con esta programación, toda una semana dedicada a la máxima figura de la Iglesia Católica. De hecho, se une con nosotros en esta parte del programa nuestra querida Ana Karina. Ana, para hablar justamente de los actos fúnebres del Papa, ¿no? Hay días importantes, hoy es uno de ellos. Ya mañana sería como la clausura, el cierre de estas actividades. Ciertamente, pero hoy, por supuesto, teníamos que seguir conversando sobre todo este tema. Recordemos que Globovisión y también La Pisana estamos en la cobertura de este hecho histórico y también, por supuesto, espiritual y religioso. A continuación, tenemos con nosotros para esta conversación, por supuesto, al párroco de la Iglesia Transfiguración del Señor y director de posgrado de la Facultad de Teología de la UCAP, Néstor Briceño. Bienvenido a La Tisana para hablar un poco de estos actos fúnebres, hoy siendo ya el último día. Bienvenido. Muchísimas gracias, muchachos, por la invitación, pues por abrir este espacio para compartir con ustedes. Y mira, ciertamente, como decías, Ana Karina, hoy es un día especial, un día particular, porque ya hoy, esta noche, se cerrará el féretro. Entonces, claro, hay algunas características, y ustedes lo decían en el segmento anterior, de lo que ha sido esta presentación del Papa Francisco, del cadáver del Papa Francisco a los feligreses. Ha estado en todo momento pues ya dentro de la urna, como él mismo lo ha deseado, ¿no? Y ayer anoche leía un poco todo este proceso del rito de cerrar el féretro, y realmente es un rito bastante complejo. Bastante complejo. ¿Por qué sería bastante complejo? ¿Por dónde comenzamos? Mira, hay verificaciones. Por la primera es la verificación de el Camarlengo, de Kevin Farrell, del cardenal Farrell, pues que certifica nuevamente que ciertamente es el Papa Francisco el que está allí. Luego hay pues una primera tapa que se le coloca, ¿verdad? Que contiene también algunos sellos. El sello del Camarlengo, el sello también del cardenal encargado de la liturgia, y posteriormente se coloca pues la última tapa, que es donde está inscrito pues el nombre que ha querido el Papa ponerle, Francisco, y nada más la fecha, ¿no? Creo que esto es bien interesante porque en la solemnidad de este acto hay una sencillez muy grande. Y por supuesto, pues antes de todo esto, cuando el camarlengo verifica, se tapa la cara del Papa con un pañuelo blanco como ese símbolo que, bueno, y está entregado pues al Señor para la resurrección. Bueno, al principio del programa iniciamos y yo dije que, bueno, el Papa siendo la principal figura de la Iglesia Católica, bueno, la principal figura de la Iglesia Católica es Dios, pero en cuanto a la jerarquía, sería el representante en esa conexión. ¿Cómo funciona esa conexión entre Dios, la Iglesia y el Papa, por ejemplo, dentro de la jerarquía como tal del Vaticano? Mira, el Papa Francisco tuvo una frase muy importante cuando fue presentado ante el mundo hace 12 años, y en esa frase él decía: mis hermanos cardenales han ido a buscar al fin del mundo, a la Patagonia, un obispo para Roma. Y creo que esto es muy importante, porque el Papa, pues en esta nueva dinámica, en esta nueva eclesiología del Concilio Vaticano II, pues él trató de vivir siempre esa realidad de ser obispo de Roma, y desde Roma servir como esa figura catalizadora que ayudara a la comunión de los demás obispos en todo el mundo, y por eso es como esa figura esencial, es decir, es el primado, es el primero entre ellos, ¿no? Pero no es que esté más cerquita o más lejos de Dios, que si tú no estás más cerca de Papá Dios que cualquiera de nosotros, ¿no? Eso es importante destacarlo, claro, porque al final hay personas que en su juicio incluso piensan que su conexión con Dios es directa y personal. Entonces, ¿cuál es el papel de la Iglesia? En este caso, sí podemos nosotros tener una comunión bastante cercana con Dios. Claro, mira, importante, el Papa no tiene un papafono, ¿verdad? Que se va a comunicar con Papá Dios, claro. No. Simple y llanamente, el Papa, ¿qué hace? El Papa tiene que ser una persona con una visión muy amplia, que sea capaz de captar el sentir de todo el mundo para guiar, para proponer caminos, ¿no? Algo interesante de estos últimos años, no podemos decir nada más que ha sido el Papa Francisco. El Papa Benedicto también hizo muchísimos cambios. Lo que pasa es que, bueno, él era incluso más humilde. O sea, el Papa Benedicto sí es verdad que bueno, hacía las cosas, tú sabes, así por abajito, y cosas muy firmes, ¿no?
Y bueno, en estos cambios pues se ha buscado como darle más protagonismo a las iglesias locales, a las iglesias particulares. Entonces, claro que en este último documento del Sínodo de la Sinodalidad, cuando tú lo estudias, te dice que habrá ministerios que cada iglesia particular podrá desarrollar de acuerdo a las necesidades. Oye, eso es decir, mira, estamos en comunión todos, tenemos una misma fe, tenemos una misma estructura, un mismo camino, pero hay particularidades que nos ayudan. Entonces, el Papa es como el director de orquesta. Claro. ¿Okay? El director de orquesta que nos ayuda a todos a buen caminar Yo creo juntos. que por eso es que deciden que era el Papa rebelde, ¿no? De la iglesia, porque sabemos que ahí dentro de la iglesia hay tantas autoridades y pasan tantas cosas. Incluso yo creo que la iglesia ha sido controversia también en parte, sobre todo el Vaticano, no ahorita, tiene muchos años en eso, ¿no? Pero ¿qué pasa después del funeral del Papa? Es importante saberlo. ¿Cómo existe ese vínculo para poder haber una reunión como tal y decir, bueno, vamos entonces a elegir? ¿Son muchas las elecciones? ¿Son pocas las elecciones? ¿O ya hay de por sí una controversia antes de empezar con el cónclave, por ejemplo? Mira, depende todo del Espíritu Santo. Empecemos por ahí, ese es el gran protagonista. ¿Ok? Ese es el gran protagonista. Ahora, digamos que las controversias, las discusiones, el darse a conocer, se ha dado desde hace muchísimos años. Es decir, nadie, ninguno de estos cardenales va a llegar al cónclave sin que alguien sepa, no, este fulano de tal y piensa así, porque ha habido reuniones previas, ¿no? Claro. Yo creo que hay que destacar que esto va a ser un cónclave muy particular, porque venimos de una experiencia del año 2023 y 2024 llamada el Sínodo de la Sinodalidad. ¿Qué es el sínodo? El sínodo es una reunión que normalmente se hace de puros obispos, es decir, están los cardenales como obispos que son, con una representación de obispos del mundo. Pero el Papa Francisco dijo, a ver, si queremos plantear esto de la sinodalidad, ¿qué es la sinodalidad? Es escucharnos, es ver lo que cada uno necesita, es caminar juntos. Entonces, si queremos realmente nosotros entrar en este camino, mira, invitemos a religiosas, invitemos a laicos, padres de familia, a sacerdotes, a madres de familia, mujeres, y entonces el sínodo de la sinodalidad fue como una reunión de padres y madres sinodales. Qué interesante, porque hasta se cambió el término, ya no son nada más padres, sino padres y madres sinodales. Entonces, ¿qué pasa en esta reunión? Se da a conocer no solamente lo que piensan los cardenales, no solamente lo que piensan los obispos, sino lo que piensa, por ejemplo, la hermana Fátima que vive aquí en Los Chorros y que fue al sínodo de la sinodalidad nombrada por el Papa, por ejemplo. Wow. ¿Okay? O lo que piensa pues algún africano, alguno, ¿sabes? Personas comunes como tú, como yo, y que realmente sienten, viven la iglesia. Entonces los cardenales han tenido la oportunidad no solamente de quedarse con la visión de ellos, sino de escuchar a ver los más demás. allá, de escuchar. ¿Hay algún testimonio de un obispo, un cardenal, no recuerdo quién fue, que no estaba de acuerdo con algún tema, el que haya sido, y no quería hablar del tema? Pero bueno, en el grupo se conversa, hay una dinámica que se utiliza, se conversa, y al final él dice, mira, realmente no estoy de acuerdo con los planteamientos, pero los comprendo, los comprendo. Y creo que eso es importantísimo. Que eso es importante. que se dé Antes ese de paso. irnos a la pausa, quisiera justamente hacer hincapié en eso que dijo sobre el Espíritu Santo. Hablemos de ese llamado. Tengo entendido que en el cónclave, luego de a lo mejor unos 3 días de votación, si no han llegado, por supuesto, al consenso de quién será el Papa, se toman un tiempo, un día, para orar y dejar que el Espíritu Santo tal vez sea quien los guíe, pero ahí es donde yo me tomo de la pregunta de Alejandro, realmente cómo es esa conexión con el Espíritu Santo o qué esperan incluso los cardenales sentir en sus corazones que les dijo, no sé, de alguna manera, el Espíritu Santo. Y bueno, para que me responda, luego vamos a la pausa. Sí, mira, rápidamente, el Espíritu Santo no te va a mandar un telegrama Por ni te supuesto. va a decir algo, no, simple y llanamente es una inspiración. Es decir, oye, cuando tú haces algo importante en tu vida y tú sabes que esto es, porque estoy seguro que es, porque tengo ciertas certezas, pues es el Espíritu Santo que te va diciendo en tu corazón, mira, es por allí, te da paz, te da calma. Entonces, claro, van a haber muchísimas elecciones, no va a ser una sola. Oye, a lo mejor llegan los 2/3 en una sola,
Que es ¿Te posible. imaginas? Eso es posible. Es posible. Entonces, ahí el Espíritu Santo hizo su trabajo muy rápido, ¿no? Exactamente. Y lo hizo de verdad ya express. Pero normalmente se da el caso que hay varias votaciones. Claro, van surgiendo nombres que a lo mejor nadie había pensado. Al surgir ese nombre, oye, la persona dice, mira, realmente estoy votando por el que yo creo que es el mejor, o este nombre que ha surgido pudiera ser mejor. Y ahí es donde entra la oración. La oración es colocarte tú, pues ya sea en los oratorios que habrán allí, sea en la misma Eucaristía, con un espíritu abierto y discernir, decirle, pedirle al Señor, mira Señor, aquí estamos, danos luces, ¿por dónde va realmente tu deseo? ¿Quién es la persona que, si les digo, mi juicio debe ser una persona con unas características muy claras para este momento histórico? Sí. Pero ¿quién es esa persona? Nosotros vamos a hacer una pausa. Usted se queda acá en el programa para conversar y quizá nos comenta en la próxima parte, a su juicio, cuáles serían esas características que en este momento nuestra sociedad necesita, la Iglesia necesita para el sucesor del Papa Francisco como tal. Vamos a la pausa, ya venimos, así que no se aparten.